Se multiplican los casos de infección por carbunco en Estados Unidos. 2 empleados del servicio de correos han muerto y los responsables de sanidad sospechan que se puede tratar de muertes provocadas por el bacilo del anthrax. Otras 2 personas han sido ingresadas en hospitales y los análisis han dado positivo. Padecen anthrax pulmonar. Más de 2.000 empleados de oficinas de correos están siendo sometidos a pruebas médicas. Los terroristas utilizan la eficacia del servicio postal norteamericano para infectar a decenas de estadounidenses. Buenas noches. En Afganistán, aviones de la coalición internacional han castigado este lunes las líneas defensivas de los talibanes en el norte del país. Las bombas han caído más allá de Kabul, en la zona donde los soldados del Mullah Omar se enfrentan a la oposición de la Alianza Norte. El régimen talibán acusa a Estados Unidos de matar a civiles. Dicen que más de 1.000 personas habrían perdido la vida en esos bombardeos, pero no hay ninguna fuente que pueda contrastar o confirmar esos datos. También hemos visto enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán, miles de personas que intentan huir de un país arrasado y arruinado mucho antes de que comenzara esta guerra, y guardias de frontera que intentan controlar esa avalancha. En Kandahar, los talibanes han enseñado los restos de uno de los 2 helicópteros que afirman haber derribado. 22 de octubre, lunes, a las 7:30 de la mañana, Fraga volvía al trabajo con su 4ª mayoría absoluta. Manuel Fraga reanuda su actividad tras revalidar su 4ª mayoría absoluta consecutiva en Galicia. El PSOE cree que sus resultados son un paso adelante. Para el Partido Popular demuestran que los socialistas no son alternativa de gobierno. Cerca de 20 millones de españoles padecen obesidad. Es una enfermedad que va en aumento, sobre todo entre los niños. Una millonaria británica se ofrece a pagar los estudios a su joven ladrón. Él y su padre le robaron un bolso con 54 millones de pesetas en joyas. 3 películas lucharán por la candidatura española a los Oscar: Juana la loca de Vicente Aranda, Lucía y el sexo de Julio Medem y Sin noticias de Dios de Agustín Díaz Llanes. La estrella del Madrid, Zidane, pide calma a pesar de que el equipo iguala los peores números de su historia en la Liga. El Bernabéu protestó el cambio del francés contra el Celta. Zidane debuta esta semana en la Liga de Campeones. En Washington crece el miedo, la preocupación a la guerra bacteriológica y a la contaminación por bacilos de carbunco. Los norteamericanos han recibido esta tarde la noticia de que 2 empleados del servicio postal habrían muerto por ese mal que se difunde escondido en los sobres que alguien envía como una forma de terrorismo invisible. Las autoridades sanitarias investigan si los 2 empleados del servicio de correos de Washington que acaban de fallecer padecían anthrax. Los análisis todavía no han finalizado. Sí se confirma que hay 2 carteros ingresados en hospitales que sufren carbunco pulmonar. Los 2 están relacionados con la carta contaminada que se envió al senador Tom Daschle. Su estado es grave y se sigue con atención la evolución de otros 9 empleados. Esta mañana se han tomado muestras a 2.200 personas. Todas ellas trabajan en los servicios adyacentes al Capitolio en Washington o al Aeropuerto Internacional de Baltimore. El Congreso ha vuelto a abrir sus dependencias y mañana se reanudarán las sesiones. Imágenes de duelo en el cementerio de Arlington. Se ha enterrado al primer fallecido de la coalición en la confrontación armada. Se trata del sargento Evander Andrews. Sufrió un accidente en Qatar. Conmoción en Washington por la batalla que se libra en el interior contra el anthrax. A falta de la última comprobación, el fallecimiento de 2 empleados de correos demuestra como mínimo la peligrosidad de la cepa enviada y que han podido quedar afectados los servicios centrales. Esto es lo último en Estados Unidos, mientras sus aviones bombardean posiciones de los talibanes al norte de Kabul, la capital de Afganistán. Durante todo el día se han sucedido los raids aéreos. Es posible que en una de esas incursiones las bombas hayan caído por error sobre las tropas de la Alianza Norte, que también combaten a los talibanes. Bombarderos estadounidenses y británicos han atacado varias veces posiciones talibán en el frente norte de Kabul. Esos ataques podrían haber causado bajas en las filas opositoras de la Alianza Norte por error y por la proximidad entre los combatientes. Tampoco hay confirmación independiente sobre la acusación de que otro ataque aéreo habría causado 100 muertos civiles, enfermos de un hospital en la ciudad de Herat, en la zona oeste del país. Además de estas acusaciones, los talibán sostienen que al menos hay ya 1 millar de víctimas civiles de los bombardeos desde que comenzó la campaña, que hoy entra en su 3ª semana.
A través de la cadena Al Jazeera han difundido imágenes de los que serían los restos de 2 helicópteros que habrían sido derribados este fin de semana. En el Pentágono, el secretario de Defensa ha dicho que solo ha perdido un helicóptero accidentalmente, que 2 pilotos han muerto y que no hay prisioneros estadounidenses en Afganistán. En Kabul la vida continúa pese a los rigores de la guerra y muchos de sus habitantes se resisten a abandonar la ciudad. Una ciudad que en algunos barrios parece más bien una escombrera o un cementerio. A la presión militar, el embajador talibán contesta con denuncias, acusan a Estados Unidos de emplear armas que nunca se habían usado en ningún conflicto. En la capital pakistaní está Rosa María Khalaf. Rosa, buenas noches. El resultado de la guerra es la ola de refugiados que llega cada día a la frontera con Pakistán y la tensión que hemos visto hoy en los enfrentamientos entre esos refugiados y algunos guardias de frontera. Sí, buenas noches. Desamparada totalmente la población civil de Afganistán. Miles intentaban hoy, con la fuerza del miedo y la desesperación, llegar a Pakistán. Unos 750 lo han conseguido por Chamán, al sur de Kandahar, pero con balas y bastones muchos más han sido rechazados. Unos 15.000 atrapados en tierra de nadie y sin nada. Las organizaciones humanitarias presionan a Pakistán y países vecinos para que abran sus fronteras, de momento sin éxito. Mientras tanto, caen bombas descontroladas y el embajador talibán, como decías, blande acusaciones de masacre intencionada de civiles por osar vivir en el Islam. 1000, dice, las víctimas civiles. Imposible la verificación en esta guerra que nos cuentan y en la que los ataques norteamericanos irónicamente se convierten en baza inestimable para los talibán y Bin Laden, que la juegan para unir el mundo musulmán, radicalizar a los afganos, acrecentar su nacionalismo y ponerlos a todos de su lado. Los talibán buscan adeptos al régimen en las calles pakistaníes. Algunos soldados afganos han abandonado el frente y se dedican a agitar a las masas en Pakistán. Piden también dinero y sangre. Estamos recogiendo donaciones, estamos preparando a la gente para la yihad, nos dice este combatiente, Mohamed Rasul, recién llegado del escenario de la guerra. Ahora tenemos suficiente gente luchando en Afganistán, pero vamos a necesitar más para vencer a América. Ellos son los que quieren que entreguemos a Osama Bin Laden, pero el pueblo afgano no quiere que lo hagamos, nos asegura. Cualquier lugar es bueno para pedir ayuda. En la misma calle se recoge sangre entre los integristas más convencidos. En las calles de Peshawar nos encontramos puestos como este, donde se recoge sangre, sangre que donan voluntariamente los pro-talibán, los amigos de Afganistán, para los heridos en los ataques. También se sigue recaudando dinero para los soldados, dicen ellos, de la yihad islámica. Los talibán dicen que necesitan urgentemente esa sangre. Hay decenas de miles de heridos y apenas quedan hospitales. Los muyahidines, sin embargo, no tienen miedo a morir. El jefe de los talibán, el mulá Omar, ha hecho público un comunicado en el que promete la felicidad eterna a los que mueran como mártires en la guerra contra Estados Unidos. Oriente Medio es la clave de este conflicto. Esta mañana los libaneses de Hezbollah se han sumado a la ofensiva de violencia mientras el nacionalismo israelí llama a destruir Palestina. Enviados de la Unión Europea, las Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia se entrevistaban en Gaza con el presidente palestino y le conminaban a combatir el terrorismo, lo mismo que a Israel a retirar sus tropas de las ciudades cisjordanas invadidas. Las milicias palestinas continuaban haciendo frente a los blindados israelíes desplegados en el área de Belén. Uno de los oficiales de inteligencia de la zona moría al ser alcanzado a las afueras del hospital. Los hombres de las brigadas de Al-Aqsa, cuyo líder Atef Abayad moría al estallarle una bomba en el coche el viernes pasado, daban un plazo a Israel para la retirada, las 8 de esta noche, si no comenzarían a disparar. Con el lema "Los gemelos, Arafat igual a Bin Laden", la ultraderecha israelí se moviliza 5 días después de la muerte de su mayor representante en el gobierno, Rehavam Zeevi, asesinado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. La ultraderecha, sobre todo colonos que pueblan los 250 asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza, tenían al desaparecido Zeevi como un héroe de su causa. Hoy una intensa actividad diplomática. Esta tarde el ministro de Exteriores, Josep Piqué, ha hablado con Yasser Arafat, que le ha informado sobre las detenciones en Palestina de miembros del Frente de Liberación. España cree que Arafat es una pieza fundamental para conseguir un equilibrio en Oriente Próximo y que Israel
no puede hacer exigencias a la autoridad palestina que en realidad buscan desestabilizar esa autoridad de Arafat. Y mientras el mundo refuerza medidas y controles contra las bandas del terror, el vicepresidente Rajoy ha explicado en el Congreso cómo la Unión Europea acepta mecanismos que hace unos meses rechazaba y cómo Francia ha aceptado la entrega inmediata de terroristas a España. Además de la euroorden que permitirá la entrega inmediata de los terroristas, Mariano Rajoy ha resaltado la importancia de la lista de organizaciones terroristas que los 15 quieren aprobar en diciembre. Según Rajoy, el objetivo es que estén todas, pero antes será necesario buscar fórmulas que eviten que estos grupos escapen de esa lista con resquicios legales. El juez, algunas organizaciones que hacen, bueno, no digo política, porque decir que esas organizaciones hacen política es una afirmación muy arriesgada, pero se ha establecido su ilegalidad. Y esas asociaciones fueron sustituidas en medio minuto por otra, que también posteriormente fue declarada ilegal y ahora hay una tercera. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estudiar todas las fórmulas, repito, de acuerdo con los principios democráticos del Estado de Derecho y la defensa de la libertad para ser más eficaces contra el terrorismo. En el Congreso, referencias también al Antrax. Rajoy ha insistido en que todas las medidas de seguridad están tomadas. Las cosas se están llevando razonablemente bien. Se han hecho hasta el presente momento pues unos 38 análisis de posibles sustancias sospechosas. Todas han dado negativa. Aún así, se pondrán en marcha las medidas que acordaron los ministros de Justicia e Interior de los 15, entre ellas la creación de un grupo de expertos en riesgos químico y nuclear. Tensión esta tarde en el Pleno de Eibar, Guipúzcoa, durante el debate de una moción de Batasuna sobre los detenidos del Comando Aramba. Algunos asistentes han llegado a las manos después de numerosos enfrentamientos verbales entre las personas que portaban carteles con los nombres de los detenidos y otros que enseñaban el lema ETA no. Lo que van a ver ahora es una secuencia de ese enfrentamiento. Hay un detalle más en todo esto y es que recordarán cómo ese Comando Aramba tenía planes para asesinar a un concejal del Partido Socialista de Euskadi. En Galicia, contados los votos después de cerrarse las urnas anoche, hoy como todos los días Manuel Fraga volvía al trabajo temprano. Antes de las 8 estaba respondiendo por teléfono a las preguntas de las radios. Ayer obtuvo su cuarta mayoría absoluta, 41 escaños, 24 más que los dos partidos de la oposición. Pasada la jornada electoral, los dirigentes gallegos que concurrían a las elecciones autonómicas vuelven a sus actividades políticas. Manuel Fraga revalidaba ayer su mayoría absoluta por cuarta vez consecutiva. Le avalaron algo más del 50% de los votos y el Partido Popular conseguía 41 escaños, uno menos que en 1997. Esta mañana el presidente en funciones de la Xunta volvía a su despacho a primera hora de la mañana. Es una imagen cotidiana desde que hace 12 años Fraga obtuvo la presidencia del gobierno gallego. A punto de cumplir 79 años asegura que acabará su legislatura y agradece a la sociedad gallega que le hayan dado más trabajo y responsabilidad al depositar en él su confianza. Y en el día después los políticos hacen también una segunda lectura más reflexiva de los resultados en las urnas. El bloque nacionalista galego y los socialistas han celebrado esta tarde reuniones. El BNG obtuvo 17 escaños, uno menos que en 1997. Beiras reconoce que no han logrado sus objetivos y dice que una de las causas es que han hecho la campaña sin apoyo de otras formaciones, en referencia al PSDG. Precisamente los nacionalistas han empatado con los socialistas, que han obtenido 2 escaños más que hace 4 años. Consideran extraordinarios e históricos los resultados y anuncian que harán una oposición firme, constructiva y razonable, basada en el diálogo con el PP. El desempate podría venir por los 268.000 votos de los emigrantes. Los resultados se conocerán el miércoles y estas papeletas también podrían afianzar la mayoría del Partido Popular. Las direcciones de populares y socialistas han analizado los resultados. Para el Partido Popular demuestran que el PSOE no es alternativa de gobierno. Zapatero cree que en Galicia han dado un paso adelante prudente. Emilio Pérez Touriño
siendo la primera vez que concurre a las elecciones gallegas, ha consolidado la alternativa al Partido Popular y al señor Fraga de manera evidente. Los resultados han sido, sin duda, una inyección de ánimo para los socialistas gallegos, un paso adelante positivo. Hemos aumentado el número de votos, la única fuerza política, en torno a 20.000, mientras las demás que competían con nosotros han descendido 100.000 votos. ¿Por qué creemos que ha sido un fracaso el PSOE? Lo he dicho antes, ¿no? Porque el Partido Socialista no ha conseguido presentarse como alternativa de gobierno, no le han visto los gallegos como alternativa de gobierno, ha anunciado bombo y platillo, ¿no?, el fin del ciclo de Fraga, ¿no?, y el comienzo del fin del ciclo de Aznar, lo ha hecho también. El señor Zapatero ha dicho que Galicia sería su trampolín para la Moncloa. Hombre, cuando se fijan esos objetivos, ¿no?, y hay estos resultados, pues nos parece que es un fracaso. En el caso Gescartera, la juez pide a los juzgados de Madrid que investiguen al exvicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores, Luis Ramallo. La juez quiere que se aclare si cometió delito de cohecho al aceptar regalos por valor de más de 3 millones de pesetas del propietario de Gescartera, Antonio Camacho. La investigación tiene que establecer si esos regalos llegaron antes o después de que Ramallo abandonase la comisión. Él reconoce los regalos y asegura que los recibió después de dejar ese cargo. Y en el juicio por el uso de fondos reservados, hoy hemos escuchado el testimonio de una médico del Ministerio del Interior. Dice que cobraban todos. Cada mes pasaban por un despacho para recoger los sobres. Se llama Inmaculada Sánchez Bejo y trabajó en el Ministerio del Interior como médico. Hoy ha dicho que durante 3 años recibió mensualmente un sobresueldo de 40.000 pesetas, siempre en metálico. Asegura que también sus compañeros cobraron sobresueldos. Cobraban todos. ¿Pero cómo sabe usted que cobraban? Pues porque lo he visto. Es que nos llamaban allí y cada uno iba cogiendo su sobre. Desayunaba con diferentes miembros de distintos gabinetes y entonces decían, te pagan como un jefe de sección. Que, mira, has perdido dinero, pues te tenían que pagar no sé cuántos, porque a nosotros nos pagan tal, y tú fíjate, a la secretaria le pagan tanto, y al otro le pagan tanto. Es que era Vox Populi. No sabía, dice, de dónde venía el dinero, y lo denunció cuando dejó de cobrarlo. Detrás de ella, el jefe de gestión de la Secretaría de Estado. Dice que no se tocaba una peseta sin el consentimiento del secretario de Estado, y que también enviaron dinero a Moncloa. A mí, mi secretario de Estado, o personalmente como fuese, a nosotros, nos dicen que hay que dar esa cantidad a Presidencia del Gobierno. Yo consulto siempre al secretario de Estado y cuando el secretario de Estado autoriza, que unas veces autorizaba y otras no, se da ese dinero. El tribunal también ha escuchado a otros 4 testigos, entre ellos a este hombre, Juan de Justo, el secretario personal de Vera. Todos han dicho que no les consta que se pagaran sobresueldos. Josep Piqué, ministro de Exteriores, ha presentado hoy el logotipo de la presidencia española para la Unión Europea, que comenzará el próximo 1 de enero. El logotipo está formado por 2 estrellas de 5 puntas, una de las cuales evoca la piel de toro que simboliza a España y se va extendiendo para impulsar a la otra, que representa a la Unión. Piqué ha dicho que con ese logotipo se quiere trasladar la idea de que España está empeñada en que durante su mandato se profundice en la integración. El lema de la presidencia será precisamente Más Europa. En fin, nuestra entrada en la Unión cambió el paisaje de España en buena parte a través del trabajo del Ministerio de Fomento, que hoy cumple 150 años. Cumpleaños con el Príncipe de Asturias, que ha pedido un nuevo esfuerzo de modernidad. Con ello contribuiréis al esfuerzo colectivo de la sociedad española para conseguir la convergencia real de nuestro nivel de desarrollo con el de los demás países avanzados, haciendo posible el aumento del bienestar y la generación de empleo, y ello nos aproxime a los países que hoy tienen mayores cotas de progreso en Europa y en el mundo. Esta semana veremos cómo la Red Mundial de Reservas de la Biosfera recibe el Príncipe de Asturias de la Concordia. Son 400 espacios protegidos en 100 países y el galardón reconoce el esfuerzo por preservar lugares y poblaciones únicos. Biosfera son todas las porciones de agua, tierra o aire en las que se desarrollan los seres vivos. La UNESCO inició hace 30 años la Red Mundial de Reservas de la Biosfera para encontrar una relación equilibrada entre el hombre y el planeta. Cada reserva de la biosfera tiene 3 funciones. La primera es conservar la biodiversidad, defenderla de las actividades humanas que destruyen especies de plantas, animales, ecosistemas y paisajes. La segunda es fomentar el desarrollo sostenible. Todas las reservas tienen recursos agrícolas, ganaderos, energéticos o turísticos y se trata de explotarlos sin agotarlos ni destruir el entorno.
La tercera es fomentar la investigación en las reservas y también la educación ambiental. La Red Mundial sirve para conocer y recuperar aquellos modos tradicionales que hacían un uso racional del territorio sin degradarlo. España es uno de los países con más reservas de la biosfera, 20. Nuestras reservas se pueden unir en 5 grupos. Bosques como Los Tiles, en la isla canaria de La Palma, o las extensiones de Pinsapos, de la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Zonas montañosas como la primera reserva española, Ordesa, con sus glaciares, lagos de alta montaña, donde vive el quebrantahuesos, la cabra pirenaica o la flor de nieve. Humedales con una enorme riqueza en biodiversidad como la Mancha Húmeda, las marismas del Odiel o Doñana. Desiertos con esas curiosas formas que produce la erosión en Bardenas Reales o las dunas y salinas de Cabo de Gata. Y por último 3 islas, Hierro, Menorca y Lanzarote, espacios pequeños, singulares, con una enorme riqueza natural. Cumpleaños también para el Hespérides, que ya tiene 10 años, el barco de la Armada Española dedicado a la investigación oceanográfica. Lo ha celebrado y ha abierto sus puertas al público en Cartagena. El viernes, vuelta a la Antártida. Han sido 10 años de trabajo en los océanos más duros del planeta. Jóvenes y mayores han aprovechado las jornadas de puertas abiertas para saber cómo se investiga y se vive a bordo del Hespérides. Ha hecho mucha campaña científica y tenía muchas ganas ya de venir a verlo. Muy importante para hacer medicamentos nuevos. Los sitios donde pueden haber peces, toda la biología que hay. Preguntan sobre la Antártida, sobre los buques, sobre las bases de salvamento, sobre los trajes de supervivencia. Su próximo viaje comenzará el viernes. Intentará llegar, por primera vez, hasta las turbulentas aguas del Drake. Hasta el paralelo 68 grados 30 minutos, que será, por así decirlo, el récord del barco, que aunque ya ha pasado el círculo polar antártico, no ha llegado todavía hasta esta latitud tan baja. En este aniversario participa Josefina Castelví, la primera mujer y la primera científica española que pisó hielos antárticos. Íbamos a la Antártida, yo diría que como podíamos, buscando la colaboración internacional. El barco ha hecho 75 campañas científicas. Sus trabajos nos han situado a la cabeza de la investigación oceanográfica mundial. Esta mañana un Concorde de British Airways cruzaba de nuevo el Atlántico. No lo hacía desde agosto del año 2000. Ha salido de Heathrow, en Londres, y ha tomado tierra en el John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. Tiempo de duración del viaje, 3 horas y 20 minutos. Se trata del primer vuelo transatlántico de prueba. Los comerciales no volverán hasta el 7 de noviembre, 15 meses después de aquel accidente de París que dejó 113 muertos. Hoy el pasaje estaba formado por los 92 ingenieros que han trabajado en las modificaciones que ha sufrido este avión. Ahora el Concorde tiene neumáticos más seguros y un nuevo revestimiento que protege los tanques de combustible. En el accidente del año pasado, una pieza metálica caída en la pista rompió los neumáticos y parte de las ruedas en el momento de despegar. Partes metálicas de esas ruedas perforaron el depósito de queroseno que estalló y provocó la catástrofe. En Venezuela, una avalancha humana ha causado una tragedia durante un espectáculo musical. Al menos 11 personas han muerto, la mayoría niños, y otras 60 han resultado heridas. Ocurría en el exterior de la Plaza de Toros La Monumental, en la ciudad de Valencia, a 158 kilómetros de la capital venezolana, Caracas. Un disparo al aire efectuado por un policía que trataba de dispersar a la multitud provocó el pánico entre las personas que esperaban a las puertas de la plaza. Dentro, más de 20.000 personas participaban en un festival con estrellas de la canción, entre ellas el puertorriqueño Chayanne. Aquí en España hoy se han presentado las últimas novedades para prevenir accidentes laborales. Un intento más de ayudar a reducir la siniestralidad laboral. Evitar accidentes es el reto. Para ello, entre otras cosas, se necesita mejorar los equipos. Estos especialistas, por ejemplo, trabajan en lo que se refiere al oído. Protegemos, permitimos al trabajador que sepa en cada momento de dónde puede venirle el supuesto peligro y al mismo tiempo no le dejamos completamente aislado. Los hay también para tareas cerca del agua. Cuando una persona cae boca abajo y cae en estado inconsciente o semi-inconsciente, lo que hace el traje, aparte de emergerte a la superficie, es girarte la cabeza, con lo cual siempre la posición de la persona queda boca arriba, ¿no? Cuando hay accidente, la atención rápida es vital.
Ahora hay hospitales que se pueden montar en poco más de 5 minutos. Esto la ventaja que tiene es que es muy ligero. Es muy ligero, es modulable y se puede transportar incluso entre 2 personas. Y además se puede llevar en un coche normal, vamos, en una furgoneta pequeñita. Lo primero debe ser la seguridad. 500.000 de trabajadores han tenido accidentes en los 6 primeros meses del año. Más de 500 fueron mortales. Cerca de 20 millones de españoles padecen sobrepeso y obesidad. Es una enfermedad crónica, ha aumentado en los últimos años, pero lo que más preocupa es que se ha duplicado entre los niños. En estos momentos estoy pesando 100 kilos, 100 gramos. Luego tengo un menisco roto por el sobrepeso. No puedo andar como yo quisiera, que antes corría. Alicia está tomando antidepresivos, es peluquera y esteticien. Cuando busca trabajo la rechazan. Está convencida que es por su gordura y también por la edad. Ha empezado 1000 dietas, no le han valido de nada. Me dijo, ¿usted tiene una obesidad mórbida? Sí, por eso vengo. Y dice, bueno, tome, aquí tiene un papel, haga este régimen. ¡Pum! Se fue. Y eso no es lo que precisa un gordo. Un gordo necesita como un alcohólico o como un fumador. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es la epidemia del siglo XXI en los países ricos. Una enfermedad crónica de difícil tratamiento. No se cura con dietas milagrosas y empieza a proliferar entre niños y adolescentes. Está demostrado que tienen mucha menos sociabilidad en la escuela por el tema de la obesidad, un rendimiento académico muchísimo peor, una actitud negativa hacia el deporte, porque siempre son los torpes de la clase. Hay que ir perdiendo lenta y paulatinamente, para ir perdiendo fundamentalmente grasa. Y así evitaremos esos famosos fenómenos del yo-yo que hacen que se recupere el peso perdido y que dé lugar a graves problemas posteriores. Una dieta equilibrada, un tratamiento adecuado, unos fármacos seguros y una modificación en los estilos de vida son, según los expertos, los 4 pilares para tratar ahora mismo la obesidad. Desde la Comunidad Valenciana nos llegan hoy dos denuncias relacionadas con muertes de bebés, una en Alcira, la otra en el Hospital de San Juan de Alicante. Francisca y Antonio han denunciado los hechos ocurridos alrededor del nacimiento de su hija, que tuvo lugar mediante cesárea el 19 de julio en el Hospital San Juan de Alicante. Se miraron todos y yo vi la cabecita de mi nena como se la llevaban envuelta en verde y mucho movimiento. Y entonces me dijo, te voy a poner oxígeno, y ya me durmieron. Era la anestesia para dormirme. Al padre le informaron de que su hija había nacido muerta, aunque le dieron distintas versiones como causa del fallecimiento. Acudió al juzgado para pedir una autopsia que no se pudo realizar porque a su hija le habían extraído las vísceras. Quiero saber de qué se ha muerto mi hija y dónde están los órganos y las vísceras de mi hija y por qué mi hija es un bebé relleno de papel. Si alguien me lo puede explicar, pues que me lo explique a mí y a todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene derecho a saber cuando va a dar a luz a un hospital, si se muere su bebé, qué es lo que hacen con él. Sanidad asegura que el hospital actuó correctamente y que está colaborando con la justicia. Mientras, un matrimonio de Alginet, en Valencia, ha denunciado la muerte durante el parto de su primer hijo el 17 de octubre en el Hospital de la Ribera. Yo oía el corazón de mi hijo en momentos antes de sacarlo, pero cuando lo pusieron encima estaba muerto porque me di cuenta yo que nadie se había dado cuenta. El matrimonio asegura que una cesárea habría podido evitar la muerte del bebé, que el hospital, a la espera de la autopsia, atribuye a un ritmo cardíaco inferior a lo normal. Y en Zaragoza, un albañil ha encontrado esta mañana una niña recién nacida dentro de un contenedor de basura. Al bebé lo han llevado a un hospital y los médicos dicen que se encuentra muy bien. Eran las 10:30 de la mañana cuando Gregorio Soro, un albañil de 17 años que trabaja en una vivienda próxima, bajaba una bolsa con basura. Justo antes de volcarla en el contenedor escuchó un ruido. Y el chico pues se ha metido, como estaba como medio vacío, pues se ha metido y le ha sacado a una niña. Y le pregunté yo, ¿cómo ha sido? Pues, mira, pues yo le dije, si le echo la bolsa encima, igual la dejo ya la criatura. A pesar de los cuidados de reanimación de quienes la habían encontrado, la niña tenía síntomas de hipotermia. Ese fue el primer trabajo de la ambulancia del 061 que se presentó inmediatamente en la calle San Adrián de Sasabe. Nos hemos encontrado a una niña con el cordón umbilical cortado, presentaba unos claros de hipotermia, la hemos metido en el interior del UCI móvil, hemos empezado a calentar, la evolución ha sido buena y ya el traslado lo hemos hecho pues, al hospital infantil. El bebé se encuentra ingresado en el Hospital Infantil de Zaragoza, ha superado la hipotermia y disfruta de buena salud. Pesó al nacer y antes de ser tirada al contenedor 2 kilos 700 gramos. La policía continúa las investigaciones para localizar a la madre.
Ahora vamos a hablar de una mujer cuyo nombre desconocemos. Sí sabemos que es una millonaria británica y que está dispuesta a pagar estudios a un joven que le robó. El chico y su padre le robaron un bolso. Dentro había joyas valoradas en 54 millones de pesetas. La víctima del robo paseaba por este barrio del Albaicín de Granada cuando el joven, que iba en una moto acompañado por su padre, se llevó el bolso de un tirón. En su interior había joyas valoradas en 54 millones de pesetas. Meses más tarde, cuando la policía le comunicó que las joyas habían sido recuperadas y que uno de los autores del atraco era un menor de edad, la mujer decidió darle una oportunidad y pagarle los estudios. El juez de menores que lleva el caso está dispuesto a poner todo de su parte para que se cumpla este deseo. Ella, su meta es darle las facilidades de una completa educación. Depende del chaval que quiera mojarse o no se quiera mojar. Exactamente, exactamente. Ahora, físicamente un duro ni uno. El problema está en la situación familiar del joven. Su padre está en la cárcel y la madre afirma que su hijo va a desaprovechar esta oportunidad porque su trabajo no le deja tiempo para estudiar. Él que ha solicitado para trabajar media jornada, pero no se la han concedido, o sea que no se la conceden y además también es que sale a las 8 y pico de la noche, o sea que ¿dónde va a poder estudiar ya hasta ahora? Pese a los problemas familiares, el juez Emilio Calatayud confía en que el joven, que está a la espera de juicio, tome la decisión correcta. Y si rechaza la oferta, su destino será el internamiento en un centro de menores. Mitsubishi Carisma Diesel inyección directa les ofrece los deportes. Y el Madrid que no levanta cabeza. María, buenas noches. Están atascados. Están atascados en la Liga y la situación es como para preocupar. 2 victorias en 9 jornadas, 17 puntos perdidos y a 10 puntos nada menos que del líder, el Deportivo de La Coruña. Nadie se explica cómo un equipo que arrasa en Europa puede estar tan atascado en la Liga de casa. El Real Madrid ha llegado al límite de su impotencia, tanto que ha conseguido igualar el peor comienzo liguero de su historia. Los jugadores públicamente piden calma y dicen que hay tiempo para reaccionar, pero lo cierto es que en privado reconocen estar muy preocupados. El Real Madrid se ha estancado de mala manera en la zona baja de la clasificación. Es 15º a 10 puntos del Depor y a tan solo 2 de los puestos de descenso. Ni los más viejos del lugar recuerdan algo parecido. La alarma ha sonado. No vamos a dimitir de esta liga así como así, porque tenemos una plantilla con un potencial muy grande y confiamos en recuperar terreno en los próximos partidos. Nadie se explica la actual situación. Los jugadores, aunque tratan de quitarle trascendencia, tienen ya en sus caras el rictus de la preocupación, pero, y están en su papel, piden paciencia. Tranquilos, que todas las cosas se van a cambiar de un momento a otro porque el equipo está en la línea correcta de trabajo. La única cosa que nos falta un poquito más de suerte. La fe dicen que mueve montañas y esa fe es la que tiene Vicente del Bosque. Las diferencias no son tan grandes para pensar en este momento que las dificultades para acceder al título son grandes. Pero la última palabra la tienen los jugadores. Exigirles a los jugadores una respuesta a la altura del problema. O sea, hay que reconvertir esto en un gran desafío que nos involucre a todos. ¿Qué le pasa al Real Madrid? Esa es la gran pregunta, pero algunos parecen saberlo. Como ahora estamos en la época de los virus, a lo mejor tiene uno especial que se haya fabricado que se llama el antipoder o el antimonopolio. Jesús Gil del Virus sabe muchísimo, por lo tanto hay que considerarlo una autoridad en la materia. Pues al Real Madrid se le empieza a acabar el tiempo y a su público la paciencia. Por primera vez el Santiago Bernabéu ha levantado la voz contra Vicente del Bosque. Su decisión de sustituir a Zinedine Zidane por Morientes en el minuto 82 y con empate a 1 en el marcador no gustó nada a la afición y se escucharon los primeros pitos en la grada. El francés, que debuta en Liga de Campeones después de cumplir 4 partidos de sanción, hoy ha roto su silencio para pedir un poco de paciencia. Tranquilidad, nel senso che il Real Madrid, io sono sicuro che falta poco por stare all'alto, arriba. Zidane reconoce que la posición del Real Madrid en la tabla no es normal y está convencido de que los 10 puntos que le lleva el Depor no son definitivos. Aquí penso che è difficile il calcio, il football, però non difficile para i puntos. Ha destacado en los últimos partidos del equipo, pero el francés cree que aún le queda mucho por mejorar. Poco a poco sí, soy mejor, pero yo espero
otra cosa, no solo este. Por ahora no es que no me gusta. Después de 3 meses en el Madrid, para Zidane ha llegado uno de los momentos más esperados. Debutar en la Liga de Campeones una vez cumplidos los 4 partidos de sanción por este cabezazo hace un año frente al Hamburgo. Años, 3-4 meses que no juego en Champions League, es mucho para mí. Y ahora soy contentísimo que juego en la Champions League con Madrid. Pues también el Deportivo de La Coruña recupera otra de sus estrellas para la Liga de Campeones. El brasileño Djalminha ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana contra el Lille. Aunque sea unos minutos, Riazor volverá a disfrutar con uno de los jugadores más polémico, genial, carismático y también más querido por la afición. La vuelta del brasileño abre un difícil y sin embargo agradable dilema para Irureta, elegir entre Djalminha o Valerón. Juegue quien juegue, el caso es que al Depor, al igual que al Barça, contra el Olympique, le basta con un punto para estar clasificado matemáticamente. Nuevamente Riazor vuelve a ser el enclave donde el Deportivo puede solventar el pase a la segunda fase de la Liga de Campeones y seguir seduciendo al fútbol español y continental. Tan solo precisa un punto para su clasificación, pero ambiciona más para consumar el liderato del grupo. Nuestro objetivo siempre es conseguir una victoria que además en este caso nos permitiría afianzarnos como en el primer puesto del grupo, que es un objetivo importante, pasar y si puede ser como primero mejor. Javier Irureta vuelve a darle giros a sus efectivos ante la plaga de bajas que asola su plantel. Recupera a algunos futbolistas, pero desgastado el resto por la intensidad del calendario, demanda un sobreesfuerzo para seguir en la buena senda. Que no se entienda que esto ya está hecho, hay que pelear muchísimo, yo creo que más que nunca probablemente. El Lille ha mantenido esta tarde-noche una brevísima toma de contacto con el césped de Riazor, a pesar de que su partido de mañana frente a los deportivistas resulta vital para sus intereses en Champions. A pesar de la ausencia de su goleador Bakary, el conjunto galo, de un perfil menor que el coruñés, reúne en el vigor físico su principal virtud. Un exdeportivista advierte de las intenciones del equipo francés. Alcanzar un resultado bueno, si ojalá un empate o por qué no ganar, si el fútbol es así. A pesar del cansancio del equipo, Rashak ha lamentado que no pueda hacer rotaciones. Para el cuerpo técnico del Barça, el partido de mañana es demasiado trascendente como para correr riesgos innecesarios. Sin embargo, el técnico azulgrana ha insinuado que podría sacrificar uno de los componentes del tridente, posiblemente Saviola, para dar entrada a Giovanni. Rashak no ha tenido más remedio que aceptar que mañana dará más prioridad al resultado que al juego. Yo siempre salgo todos los partidos, la idea mía y todo el equipo es siempre salir a ganar. Y por ese motivo, cuando no lo hacemos o cuando conseguimos un empate, para nosotros es un desengaño, ¿no? Tanto Gabri como Coco se han recuperado de sus molestias y Rashak podrá contar con ellos si lo cree conveniente. Lyon es una encrucijada de caminos donde confluyen dos de los ríos más importantes de Francia, el Ródano y el Saona, una ciudad emprendedora y moderna donde el Barcelona pasará el primer examen de cierta entidad en lo que llevamos de temporada. El técnico del Olympique, Jean Santini, ha confirmado la baja del ex azulgrana Sonny Anderson y ha reclamado un mejor arbitraje del que sufrió en el Camp Nou. Y el miércoles el Mallorca necesita como mínimo puntuar contra el Arsenal para mantener sus aspiraciones en Liga de Campeones. Pero la suerte no se ha aliado esta temporada con el club balear, sobre todo en su portería, que parece estar gafada. Primero se lesionó Leo Franco y hoy Carlos Roa, en el entrenamiento, ha sufrido una rotura parcial del ligamento de la rodilla y será baja para 6 semanas. El déficit de guardametas en el Mallorca es total, solo queda Miki. Así es que Sergio Kresic ha tenido que convocar a Alberto, el portero del filial. No son todo malas noticias en el Mallorca, y es que el debut de Kresic en el banquillo, con victoria 3-0 ante el Rayo, llena de confianza al equipo de cara al partido con el Arsenal. La gente salió mucho más mentalizada y mucho más responsabilizada a la hora de afrontar el partido de ayer. Sin embargo, el Rayo recuerda tiempos mejores. La derrota de ayer deja a los vallecanos en la última posición. La verdad que estoy preocupada, un poquito preocupada estoy. Pero bueno, hay que ser optimista y pensar que lo vamos a remontar. A ver, yo creo que sí, que el Rayo tiene eso para remontar, hombre. En Valencia, Benítez está contento. A estas alturas de temporada mejora las estadísticas de Ranieri y de Cooper. El Valencia es cuarto y además Benítez no tiene que elegir entre Kili o Vicente, porque los dos se entienden a la perfección. El segundo gol quedó claro que el que me la dio fue él y bueno, si tenemos que jugar juntos, jugaremos, pero el que decide es el entrenador.
Bonito gol de Kili González y del defensa italo-argentino del Alavés, Coloccini. Marcó 2 al Valladolid, dedicados a su madre recientemente fallecida, por la que lleva este tatuaje. Gritos de Flores, quédate en Montjuic. El español ganó al Tenerife y todos contentos. Tampoco hay que pues lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Hay que seguir trabajando, paciencia y sobre todo pues con humildad, ¿no? Que con humildad yo creo que este equipo pues puede hacer buenas cosas. Y después de 2 días en observación, hoy ha sido dado de alta Luis Fernández. El bético sufrió un traumatismo cráneoencefálico tras este fuerte golpe con el jugador del Villarreal, Galván. Hay victorias que pueden cambiar una vida y la de Chus Puras en el Rally de Córcega puede ser un buen ejemplo. Llevaba 10 años buscando un día como ese y precisamente ha llegado al final del campeonato, cuando las escuderías empiezan a mover ficha para la siguiente temporada. Ahora puede que esa victoria despeje el futuro de Chus Puras en el Mundial. Chus Puras haya soñado con este momento durante toda su vida y por fin este domingo en Córcega lo pudo hacer realidad. Así nos lo explicaba su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Yo creo que todavía no me lo creo que haya podido conseguir este triunfo en Córcega. Y espero que sea pues un paso importantísimo, ¿no?, en mi carrera deportiva. Chus Puras, que cambiaba esta tarde su fiereza sobre el asfalto de Córcega por la ternura al ser recibido por sus hijos en Madrid. ¿Has visto? A ver cuándo ganas tú copas de estas, de mayor, ¿eh? Su objetivo ahora es hacer 7 rallies del Mundial la próxima temporada y el programa completo en el año 2003. El título de campeón del mundo está ya en su horizonte. Estoy con muchas ganas de pensar en ese título. Vamos a ver cómo puedo reunir, digamos, los recursos o los apoyos necesarios para tener los medios para poder disputar este campeonato del mundo y optar al título. Los planes de Puras para el futuro, tras disfrutar hoy de 2 grandes recibimientos, primero en Madrid y a continuación, como vemos en estas imágenes, al llegar a Cantabria, su tierra natal. Qué diferente era hoy el regreso a casa de otro piloto español. Se escapó el título de 125 centímetros cúbicos y Toni Elias tendrá que esperar otra oportunidad para ser campeón del mundo. Es la imagen con la que comenzamos un repaso breve por otras noticias del deporte. Toni Elias ha regresado hoy a Barcelona. En su rostro se denotaba cierta tristeza al perder todas sus opciones al título mundial de 125 tras el 6º puesto obtenido en el Gran Premio de Malasia. Durante una temporada cualquier piloto tiene errores. Yo pues esta temporada he cometido uno solo, que ha sido en Motegi, y lo cometí justo pues en un momento clave, ¿no? Arabia Saudí se ha clasificado para la fase final del Mundial 2002 tras derrotar a Tailandia por 4-1. Además se ha visto favorecida por la derrota inesperada de Irán en Bahrein, aunque la Federación iraní ha presentado una queja a la FIFA por presunta alineación irregular de varios jugadores de Bahrein. La gimnasta rumana Yulia Moldovan se ha quedado clandestinamente en España después de participar en los mundiales de rítmica. Según las autoridades españolas competentes, no consta hasta el momento que haya pedido asilo. El mítico Alpe d'Huez se cae de la edición del Tour del 2002, que en cambio recupera el Mont Ventoux. Otra novedad es que se pasarán primero los Pirineos y después los Alpes. Y mañana Liga de Campeones en televisión española a partir de las 9 menos cuarto hora peninsular, el partido deportivo de La Coruña-Lille por la primera y después por la 2 en diferido el encuentro entre el Olympique de Lyon y el Fútbol Club Barcelona. Gracias, María. Hasta mañana. Hasta mañana. Faltan 4 días para que comience la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La Seminci, que esta tarde ha presentado su programación en Madrid. En el mismo acto, la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, ha entregado el Premio Nacional de Cinematografía del 2000 al compositor José Nieto. Nieto, antiguo batería de Los Pequeñiques, ha recibido en su larga carrera varios Goyas por sus bandas sonoras. Y en la memoria de los espectadores queda la música de películas como El Bosque Animado, Días Contados, Guantanamera, Tu nombre envenena mis sueños o El perro del hortelano. 3 películas son las más votadas para competir por parte de España en los Oscar. Las han votado en la Academia del Cine, son Juana la loca de Vicente Aranda Lucía y El sexo de Julio Medem y Sin noticias de Dios de Agustín Díaz Llanes. Había 75 candidatas y 3 han sido las elegidas. Juana la loca de Vicente Aranda, Amor y celos en tiempos de los Reyes Católicos, con un trabajo excepcional de Pilar López de Ayala, que ya se llevó premio en San Sebastián. Ahora su director espera que con esta prenominación se amplíe la distribución de la película. Esto sirve para ayudar a la película en todo caso. Lucía y el sexo, una historia cargada de erotismo y donde Julio Medem vuelve a utilizar un lenguaje visual muy personal.
Ha preparado una versión B, recortando los planos de sexo más explícitos, pero solo la estrenará si se lo exige el mercado americano. Bueno, lo monté sin mucha ilusión, pero bueno, está. Y por supuesto, de lo que me alegro es que todavía nadie haya visto la versión B porque no la piden. La tercera candidata pendiente de estreno es Sin noticias de Dios, de Agustín Díaz Llanes. Ha habido pases especiales para los miembros de la Academia, que han evaluado ya el duelo interpretativo entre Penélope Cruz y Victoria Abril. Una de las cosas que más me decían a la salida de los pases de la Academia los compañeros era que las dos estaban espléndidas. Yo creo que las dos están espléndidas, que es culpa suya y no mía. El próximo 12 de noviembre, después de la segunda ronda de votaciones, ya sabremos cuál de las tres es la elegida para viajar a Hollywood. Más cine. El corazón de las comunicaciones de la Alemania nazi se llamaba Enigma. Era una máquina para descifrar mensajes que ha vuelto a la actualidad con la publicación de varios libros y el estreno de una película. Una película protagonizada por Kate Winslet recuerda estos días lo que fue el trabajo anónimo de un grupo de británicos que ya desde finales de los años 30 se afanaba por descifrar las claves de la máquina Enigma, que encerraba los códigos del sistema de comunicaciones de la inteligencia de la Alemania nazi. Expertos en computación, matemáticos y hasta maestros de ajedrez formaban parte del equipo que trabajaba en el máximo secreto, prácticamente incomunicados, en este edificio gubernamental de Bletchley Park, combinando y permutando frenéticamente letras y números, estimulados y apremiados por el primer ministro Winston Churchill. De ello dependía en buena medida la duración de la guerra. Un libro recién publicado afirma ahora que una mujer, de la que solo se conoce su nombre en código, Bebe, llegó a intuir poco antes de la guerra las claves de funcionamiento del sistema de encriptado de Enigma. Según este libro, Action This Day, la señora Bebe descubrió antes que nadie la relación alfabética que desvelaba el sistema de cifrado de Enigma, una solución relativamente simple a la que sus superiores no dieron crédito entonces porque no creían que los alemanes fueran tan estúpidos. Ello retrasó probablemente el fin de la guerra. La pieza conserva hoy toda su fascinación. La máquina fue robada el año pasado de lo que hoy es este archivo de Bletchley Park y luego fue enviada extrañamente por correo a un periodista de la BBC. El autor del robo, que dijo actuar por encargo, ha sido juzgado y condenado. Cuando termine esta edición del telediario, el único que podrán ver, por cierto, durante sus 3 meses de aislamiento, los concursantes de Operación Triunfo, Televisión Española estrena esta noche este nuevo programa que resume la lucha por el éxito que va a enfrentar cada lunes a 16 jóvenes dispuestos a conseguir la fama. Recibirán clases de interpretación asistidos por 6 profesores y 2 psicólogas. Un curso intensivo que podrá seguirse a diario a través de La 2. Y todos los lunes en la primera gran gala musical eliminatoria. Un jurado y los votos del público decidirán quién sigue hasta el final. El premio representará a España en el próximo Festival de Eurovisión.